¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos algo riquísimo para chuparse los dedos. Vamos a tener unas tiras largas de costillar, deliciosas, ricas, con unas técnicas muy sabrosas en el asador. Y tenemos varias guarniciones. Vamos a tener calabacitas, vamos a tener cebolla, vamos a tener tocino, vamos a tener crema, chile poblano, papas, un mundo de explosiones de sabor y unas salchichas para asar. ¿Quieres ver cómo se hace? Comenzamos. Hay algo muy especial que yo quiero decir en este programa y es un muy buen amigo, Enrique Guerra. Él y yo fuimos compañeros 10 años en la escuela. Me regaló una tabla para picar y se lo agradezco mucho. Y esa tabla para picar fue la que vieron en el video de entrada. Y es esta, muchachos, con el logo del canal. Está muy bonita, está muy grande, está bien hecha. La verdad tiene su marca. Tiene antiderrapantes, está muy bonita. Incluso algo que me asombró, que casi nadie lo hace, es que me manda unas instrucciones. Él las hace y él las fabrica. Entonces, él en su Facebook, Madera a Mano, lo pueden encontrar aquí en la región. Si alguien requiere alguna lejos, hágamelo saber en la cajita de comentarios, ahí abajito. Ahí lo encuentras en Facebook. Enrique, muchas gracias de corazón. Por favor, búsquenlo, les va a encantar. Tiene muchas cosas muy buenas. Y los primeros protagonistas de ingredientes son las salchichas y unas costillas de res riquísimas que tenemos aquí, pero esta vez las vamos a tener cortadas a 1 pulgada. También vamos a requerir como las siguientes guarniciones: cebolla con tocino, crema con papa y chile poblano, el cual ya lo debemos de tener listo, sin semillas, sin cabito, partidito y cocido. Y continuaremos con unas calabacitas, con un aceite de oliva y su respectivo sazonador. Ya que les dimos la vuelta, continuamos con lo mismo: aceite de oliva, le da su masajito y le falta un poco, y continúas con sazonador. Enrique, muchas gracias por esta tabla, te lo agradezco, trabaja uno muy a gusto. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar una técnica llamada sellado inverso, donde lo primero que voy a hacer es hornear la carne y al final, una vez que está horneada y cocidita con sus jugos, la voy a sellar poniéndole una costrita durita. Esta es una manera diferente de hacer la carne. Así que para buscar yo mi efecto horno, lo que voy a tratar de hacer es bajar el carbón lo más abajo de mi parrilla y poner un papel aluminio para evitar que esté lo más directo posible. Si en el inter considero quitar el papel, lo quitaremos. Así lo que estamos buscando es que no esté directamente sobre la flama para asar, sino que haga un efecto horno en todo el asador. Me voy a ir a temperatura alta porque tenemos un corte grueso. Y al final lo sellaremos. Es lo primero que voy a hacer aquí. Muy bien, vamos a aprovechar un poquito el calor y el humo y vamos a ahumar tantito estos chilitos para que agarren un poquito de sabor ahumado a mezquite. Vamos a requerir los servicios de mi amigo el tocino. No nos puede faltar el mezquite para nuestra carne. No nos puede faltar. Tocino, hierro fundido, leña de mezquite. Ahora sí, la papa necesita lentamente su cocción para mezclar todos los sabores.
Ok, una disculpa, no es una papa, es una cebolla. Y ahora sí, le ponemos sazonador. Necesitamos que todo esto tenga combinación de sabores muy bueno. Tenemos 400 gramos de crema en la licuadora. Le vamos a poner por ahora 2 chiles poblanos que ya tuvimos previamente en el asador. Le vamos a poner una cucharita de consomé y vamos a licuar. Fueron necesarios los 3 chiles, fueron necesarios la crema, le echas agua, le pones también consomé en polvo, consomé de pollo en polvo y vamos a probar. Así es como debe de estar esta crema. ¿Qué vamos a hacer con ella? Las papas las van a probar y nosotros también con todo lo demás. Ok, tenemos nuestras papitas, las vamos a colocar en nuestro recipiente y le vamos a poner una camita de esa crema de poblano. Le vamos a poner más y otra cremita. Por eso es necesario las rodajas delgaditas, para que todo esto se pueda esparcir y se pueda colocar bien. Yo utilicé 400 gramos de crema un poco espesa. Le fui agregando agua conforme se iba requiriendo. Según la cantidad de papas y el tamaño del recipiente que tú requieras, tú puedes ir ajustando tus medidas. Una vez que lo tienes listo, las cubres. Y estas no van al asador, estas van al horno de microondas. Las vamos a tapar con una bolsa, le hacemos 1 o 2 agujerillos con con un palillito, perdón, y las metemos. ¿Cuánto las voy a meter? A máxima potencia, 5 minutos por papa, siempre y cuando la papa esté del tamaño de tu puño y tu puño sea un tamaño grande. Si tu puño es más pequeño, entonces ve reduciendo el tiempo a 4 minutos o 3 minutos, dependiendo del tamaño de tu papa. Una vez que todo esté listo, van a quedar cocidas deliciosas. Colocamos nuestras calabacitas en lo que están nuestras papas. Y también traemos ahorita las salchichas. Yo las coloco en la parte superior y bajo un poco el calor para que no esté tan directo, pero haga mucho el efecto horno. Vamos a dejarlas reposar hasta que estén listas. Ya terminamos, la carne ya se nos coció, pero ahora le vamos a dar una cocidita directo a fuego directo. Y lo que voy a buscar es darle una costrita, porque ahorita están ahumadas, pero le voy a dar una costrita dura a fuego directo. Cerramos un poquito. Subimos el calor para que esté más cerca y podamos sellar y hacer esa costrita dura. Un minutito y medio, si gustas 2 minutos, le damos la vuelta y ya tenemos esa costrita, papá. Ándale, mira. Vamos a cambiar la textura externa por una costrita un poquito más dura. Otro minutito, minutito y medio. Sacamos, mira, papá. Tenemos cocidito, tenemos selladito, tenemos nuestra costrita, más asadito el exterior, mira, hasta chillan todavía.
Las vamos a cubrir con un papel aluminio para dejarlas reposar. Es cuestión y tiempo de sacar nuestras cebollas con nuestro tocino. Y aprovechando el calor, haremos más. Vamos a ponerle un papel aluminio para que se conserve en el calor. Vamos a ver qué sucedió. Esto fue lo que sucedió, señores. Vamos a dejarlo tapado otro poquito. Tenemos la costilla, tenemos las calabacitas, tenemos salchichas y también tenemos nuestra guarnición de calabacitas. Vamos a probar cada una de las cosas. Esta es una auditoría de calidad. Excelente. Vamos a ver la papita. Vamos a ver la calabaza. Vamos a ver la salchicha. Blandita. Jugosita. Mira nada más. Lo ahumadito. Tiene reposando varios minutos. Riquísimo. Pero faltan las papitas con poblano también. Mira las papitas. Mira las papitas. Mira las papitas. Porque yo sí las miro. Es más, hasta las voy a probar. Esto completa una gran cena de Navidad que tú puedes tener en tu patio, en tu mesa, o todo esto hazlo dentro de tu cocina. Como tú gustes, esta es una opción. Así que recuerda, todo esto es con paciencia, todo esto no se lleva tiempo, es rápido. Sin asador, sin ataúd, sin ahumador, sin placa, sin disco, sin nada, no te preocupes, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno, así que todo se puede hacer.